Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos para ustedes una historia que promete tocarnos el corazón, una que hemos titulado Mert y Afra, la increíble historia de amor que te cautivará. Si son amantes de los relatos que cruzan fronteras, que desafían distancias y que están llenos de esos pequeños detalles que hacen que el amor sea tan especial, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para ser transportados a un mundo de emociones, de conexión profunda y de un romance que, estoy seguro, los dejará suspirando. Antes de sumergirnos en esta hermosa narrativa, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. Y si activan la campanita, les avisaremos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí vamos a conocer a Mert y Afra. Nuestra historia comienza en un lugar donde el aroma a café recién hecho se mezcla con la brisa marina, en una ciudad vibrante y llena de vida, pero donde las almas gemelas a veces parecen estar separadas por un océano de posibilidades. Mert, un joven lleno de sueños y con un espíritu aventurero, se encontraba en un punto crucial de su vida. Trabajaba duro pero sentía que algo faltaba, esa chispa que ilumina los días y le da un propósito más allá de lo cotidiano. Afra, por su parte, vivía en un mundo un poco más lejano, quizás con otras costumbres, pero con la misma sed de encontrar a alguien que entendiera su alma, que la viera más allá de lo superficial. La magia, como suele suceder, apareció en la forma más inesperada, a través de la vastedad de Internet. En esa red que conecta al mundo, donde las distancias se acortan y los corazones pueden encontrarse sin previo aviso, Mert y Afra se toparon. Al principio fueron solo unas palabras, unos mensajes intercambiados en una plataforma online. ¿Quién podría imaginar que detrás de esas letras digitales se ocultaba un destino entrelazado? Sus conversaciones empezaron tímidamente, como explorando un terreno desconocido. Hablaban de sus días, de sus pasiones, de las películas que les gustaban, de la música que los hacía vibrar. Descubrieron afinidades sorprendentes, gustos compartidos y, sobre todo, una forma de comunicarse que fluía con una naturalidad asombrosa. Mert quedaba fascinado por la inteligencia y la dulzura de Afra, por la forma en que sus palabras pintaban imágenes en su mente. Afra, por su parte, se sentía atraída por la honestidad y el optimismo de Mert, por la chispa de vida que irradiaba. Las horas se convertían en minutos cuando hablaban. Las videollamadas se volvieron una cita obligada, un momento esperado con ansias en sus respectivas jornadas. Ver sus rostros, escuchar sus risas, sentir la cercanía a pesar de los kilómetros, todo ello construía los cimientos de algo más profundo. Pero el amor digital, por muy intenso que sea, siempre anhela el tacto, la mirada cara a cara, el sentir la presencia del otro. Y así, la distancia que inicialmente parecía un obstáculo insalvable, comenzó a sentirse como un desafío a superar. Mert, impulsado por un sentimiento que crecía con cada conversación, decidió dar el gran paso. Tomó la decisión de viajar, de cruzar ese océano que los separaba para poder ver a Afra. Imaginen la emoción de ese momento, los nervios, la esperanza desbordante. El vuelo fue largo, lleno de expectativas, de la incertidumbre de si la realidad superaría la fantasía construida en sus corazones. Cuando finalmente se encontraron, fue un instante mágico. Las sonrisas tímidas se transformaron en abrazos sinceros, las miradas se encontraron y se reconocieron al instante. No había duda, lo que había nacido en la virtualidad, era real, tangible y extraordinariamente hermoso. Los primeros días juntos fueron un torbellino de descubrimiento. Cada paseo, cada comida compartida, cada conversación profunda, fortalecía su vínculo. Aprendieron sobre las manías del otro, sobre sus miedos y sus sueños más recónditos. Descubrieron que la química que sentían online era aún más potente en persona. La ciudad se convirtió en el escenario de su amor, cada rincón guardando la memoria de sus primeras citas, de sus risas compartidas, de sus manos entrelazadas. Mert descubrió en Afra no solo a su amor, sino también a su mejor amiga, a su confidente, a esa persona que hacía que el mundo pareciera un lugar mejor. Afra encontró en Mert un apoyo incondicional, un compañero de aventuras y un alma gemela que la entendía sin necesidad de muchas palabras. Pero las relaciones a distancia, por muy fuertes que sean, siempre presentan sus desafíos. Las despedidas eran difíciles, cargadas de melancolía, pero también de la promesa de un reencuentro cercano. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban sus éxitos y se reconfortaban en los momentos difíciles. Aprendieron a valorar cada minuto que pasaban juntos, a hacer que cada visita contara.
Las llamadas diarias se volvieron un bálsamo para la ausencia, los mensajes de buenos días y bu. En las noches un recordatorio constante de que a pesar de la distancia, sus corazones estaban unidos. La historia de Mert y Afra no es solo una historia de amor romántico, es también una historia de valentía, de determinación y de la creencia inquebrantable en que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Nos enseña que las conexiones genuinas pueden nacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y que la distancia física no tiene por qué ser una barrera insalvable cuando dos almas están destinadas a encontrarse. Su relación se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que con paciencia, comunicación y un amor profundo, es posible construir un futuro juntos, sin importar dónde estén los puntos de partida. El camino no siempre fue fácil, por supuesto. Hubo momentos de duda, de nostalgia, de esos días en los que la distancia se sentía pesada. Pero en cada uno de esos momentos, se recordaban el uno al otro porque habían iniciado este viaje. Se apoyaban en la fuerza de su amor mutuo y en la visión de un futuro compartido. Y fue esa fortaleza, esa perseverancia, lo que los llevó a tomar decisiones importantes. Decidieron que era hora de cerrar esa brecha, de construir una vida juntos, de dejar de contar los días hasta el próximo encuentro para empezar a contar los días de su vida en común. La logística, los trámites, los cambios de planes, todo ello fue parte de la aventura, pero la recompensa, la posibilidad de despertar cada mañana uno al lado del otro, valía cada esfuerzo. Hoy, Mert y Afra son un ejemplo viviente de que el amor no conoce de fronteras, de que las almas gemelas, a veces, se encuentran cruzando continentes. Han construido un hogar, un espacio donde sus sueños se entrelazan y donde cada día es una nueva oportunidad para celebrar su amor. Su historia nos inspira a creer en el destino, en la magia de las conexiones inesperadas y en la fuerza transformadora del amor. Nos recuerdan que las relaciones más bellas son aquellas que se nutren con dedicación, con respeto y con una comunicación abierta y honesta. Y que, sobre todo, cuando el amor es real, la distancia es solo un detalle. En resumen, hemos viajado con Mert y Afra desde los primeros mensajes digitales hasta la construcción de un futuro juntos, superando la distancia y demostrando la fuerza de un amor que nació en la virtualidad y floreció en la realidad. Su historia es un testimonio de valentía, de conexión profunda y de la creencia en que el amor verdadero puede conquistar cualquier barrera. Nos han enseñado que las almas gemelas pueden encontrarse en los lugares más inesperados y que la perseverancia y la dedicación son claves para construir un futuro compartido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje por la increíble historia de amor de Mert y Afra. Espero de corazón que esta historia los haya cautivado tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué es lo que más les ha conmovido de la historia de Mert y Afra? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos e interactuar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.